Bueno, seguimos entonces. Ya habíamos hablado de estos tres factores. Vamos entonces a ver algunas cosas más relacionadas con este carácter temporal de los proyectos. En primer lugar, recuerden que debemos decir que temporal es diferente a de corta duración. Cuando decimos que un proyecto es temporal, no necesariamente significa que sea corto, sino que está enmarcado en un periodo de tiempo preestablecido. Muchos proyectos pueden durar varios años. Por ejemplo, la Blizzard, cuando creaba sus juegos de Warcraft y similares, duraba 10 años para poder hacer un solo juego. Las películas como Hombres de Negro también duraban varios años para crear una sola película. Claro está que en ese caso ustedes podían ver que los resultados eran excelentes. Mientras que hay otros proyectos que solamente pueden durar días, meses o semanas. Todo esto va a depender de las características y finalidades de cada caso en particular. Sin embargo, lo que sí debe darse es que la duración del proyecto siempre debe ser limitada. Ahora bien, pasamos a lo que es el segundo aspecto, que es el referido a los resultados únicos. Vean que cuando realizamos un proyecto, lo que buscamos es crear resultados entregables que sean únicos, que sean diferentes a lo que existe, algo nuevo, bien sea de tipo tangible o intangible. Cuando hablamos de los productos tangibles o de los entregables tangibles, estamos hablando de un producto o de un artículo en físico. Por ejemplo, una lata de conservas, una pieza de computadora, un edificio, cualquier cosa, no importa si es un elemento completo terminado, como por ejemplo un edificio completo, o es alguno de sus componentes. Por ejemplo, cada piso del edificio puede ser un proyecto. Cuando hablamos de la parte intangible, en este caso nos referimos a un servicio, es decir, a la capacidad de cumplir determinadas funciones, como por ejemplo las tareas del negocio que respaldan la producción o la distribución, o también a la generación de conocimiento. Este, por ejemplo, es el caso de lo que son las tesis, las cuales lo que buscan es generar un conocimiento sin necesidad explícita de que sean aplicados. Cuando hablamos del servicio, el servicio tiene la particularidad de que tiende a ser usado frecuentemente. Entonces, en base a estos conceptos, un desarrollo de software en cuál de las categorías podríamos incluirlo. ¿Sería de tipo tangible o de tipo intangible? Intangible, Intangible. ¿Sería un servicio o sería un conocimiento? ambos. Bueno, vamos a imaginarnos que para este caso estamos hablando de que es un software que se va a aplicar en una empresa. ¿Sería un conocimiento o sería un servicio? Servicio. Un servicio Servicio. porque se va a utilizar. Entonces, esa es la idea. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una tesis que se queda únicamente en el ámbito académico, en el ámbito científico, que no se lleva a lo que es la práctica realmente, estamos hablando de un conocimiento. Pero cuando hablamos de una aplicación en este caso, que va a ser usado por la empresa para gestionar sus procesos, estamos hablando de un servicio. Por otra parte, podemos relacionar los términos temporal y continuo. Los proyectos no son esfuerzos continuos como se dijo al principio. Deben finalizar en algún momento específico. Por ello, una tienda o un proceso de fabricación, por ejemplo, de algún tipo de productos, no pueden considerarse como proyectos porque no tienen un final definido, sino que se extienden en el tiempo hasta que la tienda deje de dar ganancias o mientras la fábrica esté funcionando o el proceso se sustituya por uno nuevo. El proyecto
podría ser, por ejemplo, la creación del proceso o la instalación de la tienda, que sí pueden limitarse en el tiempo, lo que no sucede con su puesta en uso. Por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a crear una tienda y tardamos 6 meses en ese proyecto de la tienda, pero en algún momento terminamos con lo que es la creación de la tienda y comenzamos con lo que es su funcionamiento. Vean que ahí terminamos con nuestro proyecto de creación. Igualmente, vamos a desarrollar un nuevo componente de computadora. Ese es el proyecto. Eso igualmente, ese desarrollo, esa construcción de ese modelo, de ese nuevo producto, va a tener una duración. Pero en algún momento nosotros terminamos con su creación y comenzamos con lo que es la producción del mismo. Esa producción ya no sería un proyecto, sino sería un proceso. Estos términos, este carácter de temporal y único de los proyectos está bastante relacionado con su característica de elaboración gradual. ¿Esto qué es lo que significa? Que nosotros desarrollamos el proyecto por pasos y vamos aumentando mediante incrementos de diferentes tamaños. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define inicialmente de manera general o básica. Luego, cuando vamos avanzando en lo que es el desarrollo del proyecto, vamos haciéndolo más explícito y detallado a medida que adquirimos un mayor y más completo entendimiento de los objetivos y de las características en sí del sistema. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Déjenme mover esto para acá, no me estorbe. Imaginemos que estos son dos personas. Por ejemplo, aquí tendríamos a Núñez con un saco de cemento en la espalda. Y aquí tenemos a Flor con otro saco de cemento en la espalda. Resulta ser que se les pide a las dos que deben llegar hasta estas banderas rojas que están en la cima. Flor dice que ella lo va a hacer solamente en 3 pasos, pero fíjense que los pasos de ella son más grandes y más difíciles. Entonces, es muy probable que ella cuando intente subir el primero o el segundo escalón pierda el equilibrio, se caiga y tenga que volver a empezar. O que le cueste muchísimo tiempo el terminar un solo escalón. Mientras que, ¿quién fue que dije yo? Núñez, ella va a usar un método donde divide su proceso en muchos más pasos sencillos. Fíjense que Flor solamente tiene 3 escalones y Núñez tiene 30. Pero es más fácil ir avanzando un escalón pequeño que subir un escalón sumamente grande. Allí vemos como con el tiempo es muy probable que inclusive Núñez termine, va a poner aquí Núñez para acordarme, y Flor, que Núñez termine alcanzando primero su meta, la cima, de lo que pueda hacerlo Flor. ¿Eso por qué? Porque se olvidó de la necesidad que existe de ir dividiendo nuestros procesos complicados, difíciles, en otros más pequeños y sencillos que nos permitan su ejecución. Entonces, ya habíamos hablado un poco de los proyectos y de las operaciones, pero vamos a aclarar más al respecto. Recuerden que las organizaciones en todo momento van realizando diversas tareas con el fin de lograr un conjunto de objetivos establecidos. Por lo general, estas tareas, estos trabajos, se clasifican en proyectos y operaciones, aunque muchas veces se confunden. Fíjense que tienen diversas semejanzas. Por ejemplo, ambos tienen que ser realizados por personas, bien sea directa o indirectamente mediante el uso de diversas herramientas y dispositivos. En segundo lugar, ambos están restringidos por los recursos disponibles, tanto económicos como geográficos, de tiempo, de dinero, etc.
Ambos necesitan recursos. ¿Por qué? Si vamos a desarrollar un proyecto, probablemente vamos a necesitar conseguir ciertos componentes, realizar ciertas actividades, etcétera, y todo eso requiere de tiempo, de personal, de un costo, etcétera. Si vamos a producir un producto, también necesitamos de la materia prima, de la maquinaria, del personal, etcétera, y estos también son recursos. En tercer lugar, ambos deben ser planificados, ejecutados y controlados. No podemos dejarlos al azar. Debemos tratar nosotros de que sean hechos de la manera más conocida, más confiable posible, lo cual implica la realización de esfuerzos mentales. Por otro lado, también existen varias diferencias importantes entre proyectos y operaciones. Fíjense que la operación es continua. Nosotros terminamos de construir una pieza, un producto, y de inmediato seguimos con la siguiente unidad del mismo producto. Mientras que los proyectos son temporales. Nosotros terminamos el desarrollo, la creación del componente que se nos asignó y ya nuestro proyecto finaliza. Las operaciones son repetitivas. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo con el transcurrir del tiempo. Lo que pasa es que las vamos reiniciando. Mientras que los proyectos son únicos. Si nosotros desarrollamos ahorita un proyecto para un proceso A, va a tener ciertas características, y si más adelante tenemos que hacer otro proyecto para mejorar o sustituir ese proceso A por otro, va a tener probablemente características diferentes. Además de esto, tanto los proyectos como las operaciones difieren en lo que son sus objetivos, ya que por una parte, la finalidad de un proyecto es alcanzar una meta y luego concluir, mientras que por el contrario, una operación lo que busca es mantener su continuidad para dar respaldo al negocio. Los proyectos son diferentes porque concluyen cuando alcanzan sus objetivos específicos, mientras que las operaciones adoptan un nuevo conjunto de objetivos y continúan con el trabajo. Los proyectos pueden ser llevados a cabo en todos los niveles de la organización y pueden involucrar tanto a una sola persona como a muchísimas personas. Pueden durar entre pocos días y varios años. Los proyectos pueden incluir una o varias unidades organizativas, como por ejemplo asociaciones transitorias, convenios para lo que es un proyecto determinado. Entonces vea que no es algo tan sencillo como parece muchas veces.